y estás pensando en invertir en bienes raíces en Miami u Orlando o en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, quédate con nosotros porque hoy te lo vamos a explicar todo. Es un tema que puede resultar un poco confuso, sobre todo al principio, pero vamos a hacerlo muy sencillo. En primer lugar, cuando un extranjero compra una propiedad en Estados Unidos, no está exento de pagar impuestos. En realidad hay varios impuestos a tener en cuenta, pero la buena noticia, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Es que no son tan complicados de entender si tiene la información adecuada. Vamos a dividirlo en parte para hacerlo aún más sencillo. Exactamente. Empecemos con lo primero que probablemente se te ha venido a la mente y es el impuesto sobre la compra de la propiedad. En Estados Unidos, cuando compras una propiedad, debes pagar un impuesto y ese es el impuesto de transferencia de propiedad. Es una tasa que se aplica al momento de la compra. Este impuesto varía según el estado y en algunos casos incluso la ciudad o el condado. Sí, y en el caso específico de la Florida, donde estamos enfocados, este impuesto es generalmente un porcentaje del precio de la propiedad. Es importante saber que este impuesto lo paga el comprador, pero pueden haber excepciones, claro, dependiendo de la negociación con el vendedor. Asegúrate de revisar todos los detalles al momento de firmar el contrato. Así es. Además de este impuesto, está el impuesto sobre la propiedad. Este es un impuesto anual que se paga por la posesión de bienes raíces en los Estados Unidos, independientemente de tu estatus migratorio. Es decir, lo vas a tener que pagar durante todo el tiempo que tengas la propiedad. De eso no escapa nadie. Este impuesto varía mucho según el condado. Por ejemplo, en Miami-Dade, el porcentaje es más o menos el 2% del valor tasado de la propiedad. Pero lo importante aquí es que como extranjero no tiene ninguna excepción especial en este sentido. Así que es un gasto que siempre debes considerar al momento de realizar tu inversión. Correcto. Y si hablamos de los ingresos derivados de la propiedad, como por ejemplo los alquileres, también hay un impuesto que debes de pagar. Los ingresos generados por el alquiler de tu propiedad en Estados Unidos están sujetos a impuestos federales. Y si eres residente fiscal de otro país, tendrás que reportar esos ingresos en tu país. También hay muchos países como Colombia o de Latinoamérica donde tienen acuerdos con Estados Unidos para evitar la doble tributación. Eso es importante. Claro, esto es algo que muchos inversionistas no tienen en cuenta al principio. El impuesto federal sobre los ingresos derivados del alquiler es un porcentaje del ingreso bruto, pero hay deducciones que pueden reducir este porcentaje, como los gastos operativos y la depreciación de la propiedad. Siempre es recomendable trabajar con un contador especializado en impuestos internacionales para asegurarte de que todo está en orden con el fisco. Y es fundamental mencionar el impuesto sobre la ganancia de capital. Cuando decidas vender la propiedad, si compras una propiedad y después de un tiempo la vendes obteniendo una ganancia, tendrás que pagar un impuesto sobre esa ganancia. Este impuesto depende de varios factores como cuánto tiempo has tenido la propiedad, si eres residente en Estados Unidos o no, y el monto de la ganancia. Exacto. Y es importante saber que si la propiedad está en alquiler o es una inversión a largo plazo, puedes estar sujeto a una tasa de ganancia de capital a largo plazo, que puede ser más baja si cumple con ciertos requisitos. Si vendes la propiedad dentro de un corto periodo, es decir, antes de un año, entonces estarías sujeto a una tasa a corto plazo, que suele ser más alta.
Sí, y ese es un aspecto crucial a considerar. Ahora bien, muchos de nuestros clientes colombianos o de Latinoamérica, por ejemplo, se preguntan si existe una o alguna diferencia en los impuestos por ser extranjero. La buena noticia es que no hay un trato fiscal especial que haga que los extranjeros paguen más impuestos que los ciudadanos estadounidenses. Lo único que cambia es la manera en que puedes reportar tus impuestos y el tipo de número de identificación fiscal que necesitas. Exacto. Los extranjeros necesitarán obtener un número de identificación de contribuyente individual, el ITIN, si no tienes un número de seguro social, claro. Este número es necesario para poder pagar impuestos en Estados Unidos y realizar todo el proceso correctamente. Muy interesante. Y en cuanto a la herencia de la propiedad, que es otro tema importante para aquellos que están pensando en dejar su propiedad o a sus herederos, hay que saber que si eres extranjero y dejas una propiedad en Estados Unidos, a tus herederos podrían estar sujetos a impuestos de herencia, dependiendo del valor de la propiedad y otros factores. Y es un tema que muchos no consideran cuando compran una propiedad, ya sea aquí en Miami o Orlando, pero es esencial. Además, si la propiedad tiene un valor alto, podrías estar sujeto a impuesto federal de herencia, que es bastante alto si no se planifica adecuadamente. Por supuesto, hay estrategias de planificación patrimonial que pueden ayudarte a minimizar estos impuestos.